Gracias también a Maritza, gracias a la titular, a la directora Margarita por esta bienvenida. Les doy yo de manera personal la bienvenida a todas ustedes, a todos los hombres que también nos acompañan y que me da mucho gusto ver nombres masculinos por ahí. Vamos a iniciar este diplomado y tengo el privilegio de poder iniciarlo con este módulo 1. He preparado algunos materiales para ustedes que entiendo que ya tienen acceso desde la plataforma y hoy vamos a hablar un poco sobre la evolución del feminismo. Parece un tema árido, pero me parece que es importante saber de dónde venimos y por qué venimos transitando este camino desde todos los ámbitos, ¿no? Y desde el ámbito público, desde el gobierno, pues es uno que no podemos eludir. Para este módulo, pues somos bastantes y luego por Zoom la interacción es más complicada, pero siempre tengan la libertad de levantar la mano, de escribir a través del chat, de hacer sus intervenciones en el tiempo en el que estamos haciendo la presentación. Me parece importante que en la medida de lo posible haya esta interlocución, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto de dar clases por el Zoom, uno piensa que está hablando nada más con el espejo, entonces de repente nos viene bien cuando hacen un comentario, cuando dicen que no están de acuerdo o lo que sea. Brevemente, si acaso no han podido revisar sus materiales, pues les cuento que yo soy abogada, tengo una especialidad en Derecho Internacional, hice un grado después en Administración y Liderazgo, he estado trabajando durante muchos años, ya tengo casi 20 años trabajando en temas de género y derechos de las mujeres desde distintas trincheras. Lo último estoy haciendo ahora es que soy consultora para Naciones Unidas, para el Fondo de Población y otros organismos internacionales con varios proyectos de transversalización en la región, en América Latina. Yo les voy a compartir información que yo he preparado, pero yo tengo que advertir que como todos los docentes y todas las personas hablamos desde un lugar, ¿no? Entonces yo les vengo a proponer una serie de materiales y reflexiones desde mi propio lugar y desde mi propia experiencia, y no por eso quiero decir que sea una verdad absoluta, por eso es que estoy abriendo como el foro para que podamos hablar, para que podamos discutir, o a lo mejor ustedes tienen datos que pueden enriquecer esta presentación. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Me gustaría que tuviéramos el espacio como de presentarnos todos, pero si no, no vamos a acabar. Esta pantalla no es. Perdón. Es esta. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Ajá. Bueno, este es el módulo 1 del diplomado. Decirles que estos son los objetivos generales. El objetivo general es ofrecerles a ustedes elementos sobre la historia del feminismo, sus aportaciones y su evolución para que estén en posibilidad de generar una reflexión personal sobre el movimiento y su incidencia en todos los ámbitos de desarrollo. Como objetivos específicos tengo discutir y reflexionar algunas definiciones del feminismo, sus conceptos clave y otros términos asociados a este movimiento, conocer las generalidades de la historia del movimiento feminista, sus fases y las aportaciones, los personajes más relevantes en cada momento histórico, y reflexionar sobre los retos actuales, ¿no? En este momento, qué es lo que está proponiendo el feminismo y qué es lo que se está enfrentando, y finalmente conocer cuál es la incidencia del feminismo en los asuntos públicos. Estos objetivos los he desarrollado en función del temario que la universidad ha determinado para este diplomado. Yo espero que sobre todo podamos desarrollar este trabajo reflexivo más allá de pensar en memorizar algo o de conceptualizar algo, más bien me interesa como el otro lado de la reflexión. Para poder acreditar este módulo, vamos a tener una actividad. Ay, esto está mal. La actividad es del 20% y el examen final es del 80%. Y la actividad va a ser un ensayo, entonces esto ya viene descrito en la plataforma. Primero quisiera empezar
como haciendo esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué desde Nayarit tenemos esta iniciativa? ¿Por qué es que estamos a estas alturas de la vida teniendo que aprender sobre el feminismo, aunque nos dediquemos a cosas totalmente diferentes? ¿Cuál es el camino que nos ha llevado aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos este tema de hablar de cuando son temas que para muchos de ustedes probablemente son ajenos y las actividades que realizan, ¿no? Entonces yo les traigo algunas estadísticas. Primero sobre mujer de la economía. La mayoría de las estadísticas que les traigo las saqué del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, porque además tienen unas infografías como muy visuales, muy atractivas visualmente, ¿no? Entonces las mujeres en promedio tienen 40 años de edad. 44% de las mujeres tienen trabajo o está en búsqueda de uno. En promedio, las mujeres ganan 6,786 pesos al mes. 4,6 millones de las mujeres de 15 años o más no tienen trabajo, pero están disponibles para encontrar. Luego aquí vienen los sectores en los que la mayoría de las mujeres trabajan: en comercio, industria manufacturera, servicios sociales, restaurantes y servicios de alojamiento, y aquí vienen los porcentajes. Yo quisiera aquí hacer como una pequeña pausa y mirar que justo estos son los sectores que se vieron afectados en la pandemia, con todas las medidas de confinamiento que se dieron en el mundo. Entonces, aquí es una de las razones por las cuales las mujeres fueron las más afectadas durante este tiempo, porque trabajan principalmente en estos sectores. Entonces, si sabemos que los hoteles cerraron, que los comercios cerraron y muchos de los servicios como escuelas y así, entonces esto nos lleva justo pues a ver con mucha claridad por qué fueron tan afectadas, entre otras cosas, por el tema del trabajo. De las mujeres que están en la economía, 43% de las que tienen hijos trabajan y 47% no trabajan. 3 de cada 10 mujeres estudian hasta el nivel medio superior y solo 1 de cada 10 mujeres no cuenta con estudios. Y las mujeres en promedio dedican 50,4 horas a la semana en tareas domésticas y de cuidados. Esto quiere decir que estas tareas domésticas y de cuidados, generalmente no remuneradas, son adicionales al trabajo remunerado, ¿no? Al trabajo que hacemos en las oficinas y que pagan. Más estadísticas para contestar por qué estamos aquí. Esto es ya en el servicio público, también son cifras del INCO 2021. Hombres y mujeres por puesto y orden de jerarquía en las secretarías de Estado, 2021. Entonces, más o menos para que podamos ver la proporción de mujeres y hombres, donde hay más mujeres son los enlaces y jefaturas de departamento. Conforme va subiendo la jerarquía, pues también disminuye por momentos la participación de las mujeres. Podemos ver, por ejemplo, aquí en jefatura de unidad, que solamente hay 27 mujeres, digamos 3 de cada 10, algo así, las direcciones generales, en fin. Es evidente que hay una participación masculina mucho más notoria que las mujeres en los puestos públicos, ¿no? Hablando no de elección popular, sino los puestos en las jerarquías dentro de las secretarías de Estado. En el tema de las jerarquías al interior de las empresas, aquí también podríamos hacer un análisis de cómo participan las mujeres. Esto también es 2021. Las mujeres participan en el Consejo de Administración apenas el 10%, en la Dirección General apenas 3%, en finanzas, en el jurídico, en las direcciones de área, y en la plantilla laboral en general, ¿no? O sea, son menos mujeres que hombres en las empresas, en el sector privado. En el tema de las emprendedoras y emprendedores formales, ¿no? Aquí más o menos podemos ver todas estas emprendedoras informales, les llaman a las mujeres que llevan negocios, digamos, por catálogo, ¿no? Muchos de los negocios de esquema piramidal
se consideran como mujeres emprendedoras, pero aún así viven en la informalidad. Y esto es opuesto también a muchos emprendimientos que se ven de los hombres también. Y luego esto tiene que ver con el uso del tiempo. Cómo se compone el día de un hombre y el día de una mujer. Y bueno, tenemos algunas diferencias significativas. Aquí hablando de trabajo remunerado o estudios, los hombres tienen 7.8 horas al día y las mujeres tienen 3.9 en promedio, ¿no? Esto es en promedio. Y el trabajo no remunerado, ahí es a la inversa, ¿no? Los hombres tienen 1.9 horas al día y las mujeres tienen 6.2 al día. Entonces, si así dividimos el día entre hombres y mujeres, entonces aquí tiene muchas explicaciones de las realidades que vivimos todos los días, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en por qué las mujeres estamos en ocasiones sin atender temas de salud que son totalmente prevenibles, ¿no? Como por ejemplo el tema del cáncer o cosas así, que a estas alturas de la vida sigamos sin tener los estudios y los análisis que se necesitan. Bueno, pues es que podríamos pensar que las mujeres no tienen tiempo de hacer esto, ¿no? Si estamos viendo cómo se utiliza el tiempo, hombres y mujeres, las mujeres tienen mucho menos tiempo para poder atender su tema de salud. Y claro que esto también es bien relativo, porque el tren de vida en el que estamos también creo que impide como hacer este tipo de actividades que tienen que ver con el autocuidado. Pero es bien importante poder observar la diferencia que hay entre el trabajo remunerado y no remunerado de mujeres y hombres, porque mientras los hombres dedican más tiempo a otras actividades, las mujeres pues tienen que estar por roles de género en el cuidado y en los trabajos de reproducción. Finalmente, una estadística de violencia. Esta es la última encuesta en México, la ENDIRE. 7 de cada 10 mujeres en México ha sufrido algún incidente de violencia, de cualquier tipo o modalidad de violencia en cualquier ámbito. Y de aquí, pues si el cálculo es 7 de cada 10, digo, las estadísticas y todas las que les estoy presentando hay que mirarlas con cierto cuidado, ¿no? Porque no necesariamente reflejan 100% la realidad, pero sí nos dan una idea, ¿no? Y si dice 7 de cada 10, yo pensaría también que hay muchas mujeres que son encuestadas y que ni siquiera reconocen cuáles son algunos incidentes de violencia que viven de manera diaria, y entonces el dato podría también estar escondiendo una realidad todavía peor. En fin, con todo esto que les digo, que ha sido históricamente las condiciones de la mujer desfavorable en relación a los hombres, bueno, y por muchas razones, entre ellos la división sexual del trabajo, cómo es que los hombres se hacen del espacio público y del poder y las mujeres quedan relegadas, y cómo es que lo vamos a resolver. Pues entonces un camino para reflexionarlo y para resolverlo ha sido históricamente el feminismo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es el feminismo? Y yo quisiera, si fuera posible, que 2 o 3 de ustedes nos pudieran compartir qué es lo que saben de feminismo, ¿no? Si hay alguien que quiera compartir. Carlos, gracias por tu comentario. Podría ser mayor ya que la violencia invisible no se manifiesta. Sí, hay muchas mujeres que no lo reconocen. No sé si hay alguien que quiera compartir. Vamos a darle voz a 2 o 3 personas que nos digan qué es el feminismo, cómo entienden el feminismo. Guadalupe, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, para aportar, ¿verdad? Para mí el feminismo o lo poco que he conocido, pues es un movimiento que nace para buscar la igualdad, tanto de hombres como mujeres, donde, pues eso, precisamente, ¿verdad? Busca una igualdad de derechos y de oportunidades, precisamente, que va referente a lo que usted está explicando en este momento, ¿verdad? Que hay desigualdades en cuanto a lo laboral y si nos vamos, pues vamos a ir sumando, ¿verdad? En diferentes áreas. Pero bueno, claramente este movimiento en los últimos años pues ha tomado más auge hacia las mujeres, porque bueno, es donde hay mayor índice de violencia.
Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. América, ¿tú tienes alguna definición? Sí, hola, buenas tardes. Pues yo tenía la misma definición que ella, algo similar, ¿no? Que era un movimiento social y yo creo que también entra la parte política en el reconocimiento de la mujer en las diversas áreas, porque no se nos reconocía a las mujeres en muchas áreas importantes y se nos llegaba a ver como solamente personas para ser amas de casa. Entonces creo que el feminismo busca el reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos y el reconocimiento de la capacidad que tiene en diversos ámbitos. Sería mi aportación. Muchas gracias, América. Wendy también nos dice que es un movimiento social político que busca la igualdad de oportunidades, un movimiento de mujeres para mujeres. Y Perla, ¿tienes la mano levantada? No sé si andas por ahí. Ok, aquí estoy. Sí. Efectivamente, es un movimiento, el feminismo precisamente es un movimiento que a lo largo de la historia ha venido a buscar este reconocimiento de derechos para nosotras las mujeres, derechos que nos habían estado negados porque solamente estaban reservados para los hombres. Entonces, justamente por ahí nace el feminismo, con mujeres que luchan por estos reconocimientos de derechos. Recuerden que no teníamos ni el derecho al voto hace no menos de 60 años, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, el feminismo es un movimiento para buscar esta igualdad de derechos, pero para nosotras las mujeres y por nosotras las mujeres. Muchas gracias, Perla. Gracias, gracias. Estoy tomando nota de sus definiciones. Una más, Silvia, por favor. Silvia. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bien, bueno, desde mi concepción, creo que desde mi concepción, el feminismo es la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres por por el respeto y el derecho a la igualdad en todos los ámbitos, laboral, doméstico, familiar, en todos los aspectos. Es buscar la equidad a la cual creo que no debemos de pedir, no deberíamos tener por qué pedir permiso, autorización o valoración, sino simplemente que fuera un respeto al mismo nivel. Sí. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, sí, hay varias cosas, las que ustedes dijeron, que ya vamos a ver, que se rescatan en distintas definiciones. Mi tocaya también nos acaba de hacer una participación. Es un movimiento social que defiende la igualdad entre todas las personas para que esa igualdad sea posible. Se tiene que localizar las discriminaciones para poder eliminarlas. Entonces, ustedes han hablado de esto, de igualdad, han hablado de movimiento social, movimiento político, han hablado de reconocimiento, el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de las mujeres. Y sí, o sea, sí va por ahí y ya les traigo algunas definiciones también para discutir con ustedes. Y entonces, si es que hablamos de la igualdad y del reconocimiento y de cosas tan loables y positivas como esto, ¿cómo es que se volvió tan negativo, ¿no? Porque sí hay una percepción negativa de muchas personas. Hay como una resistencia primero de los hombres y luego también hay muchas mujeres que no se asumen feministas, aunque habla del reconocimiento del feminismo. ¿Qué pasó? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es que tiene tanta aversión el tema del feminismo? Sí, América. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que el cómo se han llevado a cabo pues las manifestaciones y ese tipo de situaciones en las cuales se han visto dañados monumentos históricos, pues como que el hecho de que, desde mi punto de vista, el hecho de que se dañen monumentos históricos le duele más a la sociedad que se dañen vidas humanas. Yo creo que por eso hemos visto mucha negación en muchas mujeres en decir que el feminismo no la representa porque ni siquiera creo que conozcan el verdadero significado del feminismo. Y creo que varios grupos que se dicen llamar feministas han buscado
que la mujer sea más que el hombre, cuando la definición del feminismo nos habla de la búsqueda de la igualdad. Entonces yo creo que ese podría ser un factor del cual algunas mujeres no se representan con el feminismo. Gracias, América. Lucía, brevemente. No te escuchamos nada porque tienes tu micrófono apagado. Gracias. Yo creo que tiene que ver con el origen, a final de cuentas, y aunque no es reciente, todos los movimientos sociales que son de alguna forma novedosos o que se salen de la cultura o del status quo, siempre generan un tipo de aversión. Entonces creo que esa aversión se ha manifestado a través de generar estereotipos o de exagerar algunas características o algunas condiciones. Por ejemplo, quien me antecedió en la palabra mencionaba, porque las feministas rayan monumentos, pero no todas las feministas rayan o rayamos monumentos, y es como exagerar un estereotipo, una situación para que se vea mal. ¿Por qué? Porque no puedes descalificar en la búsqueda de una igualdad. En la teoría o en el concepto es válido por lo que lucha el feminismo. Pero entonces, como a mí me afecta en mis privilegios o en cómo hemos estado trabajando, cómo se ha desarrollado la sociedad de manera gradual, entonces yo te discrimino o yo te estereotipo para que todas las personas generen condiciones negativas hacia ese feminismo. Y como lo mencionaban también usted, de pronto dicen, es que yo no soy feminista, yo soy mujer, pero no te preocupes, no soy feminista. ¿Por qué? Porque hay ciertos estereotipos que a lo mejor no le gustaría o no nos gustaría que nos relacionaran con, pero en realidad yo creo que todas las mujeres y muchas de las que estamos aquí, al desempeñar un cargo, al hacer las cosas bien, al defender otras mujeres en sus derechos, en sus responsabilidades, somos feministas y no tenemos que vernos o actuar o hacer ciertas condiciones que lo han manejado como una condición o como una característica del feminismo como tal. Sería cuanto a mi participación. Gracias, Lucía. Carlos. Hola, medio escuché la pregunta porque se me fue el internet, pero quiero escuchar que por qué el feminismo es aversivo, por qué hay como este rechazo. Espérame, Luli. Ella tiene una Yo opinión. creo que... ¿Mande? Ella tiene una opinión. A ver, pues. Yo No, creo dime. que el feminismo vino de alguna manera a incomodar, ¿sí? La estructura, así, a cuestionar cómo funciona y más que nada todas las creencias que por ahí tenemos y los privilegios con los que gozamos los hombres, pues hay un rechazo, de hecho, de las mujeres también, ¿no? Por este pensamiento machista. Entonces, creo que por eso también es rechazado, al igual que por lo que dicen mis compañeras. Gracias, Carlos. También tenemos una participación de Olivia que dice tener la igualdad entre hombres y mujeres no es tarea fácil debido a los tabús que se han formado por las tradiciones familiares. Y luego Samsung SMA22, no sé quién es, dice que porque los tiempos han cambiado y estamos preparados para mucho más de lo que se nos permite o reconocen la sociedad y sus actores. Me parece bien interesante lo que están diciendo. En realidad, o sea, podemos hablar de muchas cosas del movimiento feminista que han generado como esta aversión al movimiento, a las personas que lo representan, y tendríamos que mirar cada una de estas expresiones en su propio momento histórico, ¿no? El momento histórico que a nosotros nos está tocando, y hablo nosotros porque estamos aquí también, algunos hombres, nosotras y nosotros nos está tocando, tiene que ver con este movimiento global donde sí hemos visto monumentos rayados y esto que están mencionando, pero no es la primera vez, es como nuestra experiencia más inmediata, porque este es nuestro momento histórico, ¿no? Lo que hace el feminismo desde el principio es cuestionar el orden establecido. Y por aquí va un poco de lo que está diciendo Carlos. Cuestiona el orden establecido y quién creó ese orden establecido, porque para quien lo creó está bien, ¿no? Entonces, ¿quién lo cuestiona?
pues, ¿quién lo creó? Pues efectivamente en su momento los hombres, ¿no? Y por esta razón está generando muchísima aversión, porque cuestiona los privilegios, cuestiona las condiciones, en fin, ¿no? También tenemos una mano de Perla. Sí, en efecto, precisamente iba en ese sentido, porque porque el feminismo de pronto nos genera esta incomodidad, ¿no? A las personas, hombres o mujeres en general, precisamente por eso, porque los derechos eran reconocidos únicamente, como lo mencionas, porque fueron creados de los hombres para los hombres. A las mujeres no se les consideró en su momento en cuenta, ni siquiera eran ciudadanas, ni siquiera tenían esa calidad de ciudadanas, entonces eran los derechos del hombre y para los hombres. Entonces, pues el venir a cuestionar, el venir a pelear, a que se visibilicen y se reconozcan nuestros derechos como mujeres, pues es lo que ha creado estas incomodidades y lo que ha generado que quieran desvalorizar o que quieran rechazar el movimiento feminista, sobre todo porque pues una de las formas, luego dicen, es que no son las formas, o sea, ¿por qué rayan monumentos? ¿Por qué destruyen? ¿Por qué rompen? Porque si conocieran la historia y porque si vivieran las situaciones que en ocasiones están viviendo muchas feministas, pues a lo mejor no solo rayarían monumentos, o sea, a lo mejor no solo destruirían, o sea, hay que conocer la historia para poder emitir una opinión, o sea, ¿por qué vienen estos movimientos? Porque desde nuestros privilegios, a mí cuando me dicen, es que yo no me asumo feminista, digo, está bien, de acuerdo, no te asumas feminista, pero precisamente por mujeres feministas es que ahora tienes un cargo público, es que ahora tienes el derecho a votar y ser votada, por movimientos feministas es que ahora estás teniendo precisamente estos derechos o este reconocimiento de los derechos que precisamente de los cuales estamos gozando ahorita. Gracias. Entonces, perdóname que interrumpa sus participaciones, pero es que si no, no nos va a dar tiempo, así que por favor no vayan a pensar que soy una grosera y no las quiero escuchar, pero es que si no, no nos da la vida. María, ¿algo más que quieras aportar en esta discusión? Que además lo tienen ya muy claro. ¿Sí, María? Sí, ya, ¿me escucha? Sí. Sí, lo que pasa, bueno, comentarles de mi experiencia, ¿verdad? Porque no aceptamos eso o no se aceptaba lo del feminismo o así. Decirles que pues yo sí me considero feminista y de principio yo decía, no, es que no soy feminista. Y también, o sea, trabajaba y me gustaba por lo de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que por eso, por el desconocimiento también, coincido con las compañeras y el compañero, el desconocimiento de la historia, ¿verdad? De que por el derecho a ser votadas y a votar. Entonces, pues sí quería también comentar eso, ¿verdad? Que a lo mejor por desconocimiento o que no conocemos la historia, pero pues yo sí también ya me he puesto al tanto y pues ya es como que digo, sí, soy feminista y ya no me da ese temor a decirlo. Yo creo que por eso muchos también tienen ese temor. Se cree que es más bien rayar monumentos y destrozar pues una ciudad, ¿verdad? Sí, sería todo. Gracias, María, gracias. Sí, entonces es por desconocimiento, es porque cuestiona el orden, es porque tenemos estereotipos. O sea, yo sí rescato muchas de sus reflexiones y Sol también dice que por el miedo que provoca la pérdida de una estructura formada por hombres, ¿no? Que un poco va en la misma dirección. Yo les traigo aquí algunas definiciones para compartir con ustedes. Esto también está en sus materiales. Primero decirles la definición de la RAE. El feminismo es una doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. O sea, yo respeto mucho la RAE y respeto mucho las instituciones en general, pero si nos ponemos con este lente un poco más crítico, podríamos mirar que tal vez la RAE se quedó un poco incompleta
en su definición, por decirlo menos, ¿no? Porque exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Y no, o sea, el feminismo está tratando de mirar las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres, ¿no? Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, que no es un derecho de los hombres, ¿no? Entonces, esta definición de la RAE, bueno, también tenemos que pensar quién, de la Real Academia Española, quién está ahí, quién le pone nombre a las cosas, quién define las cosas históricamente, y desde esa lupa poder mirar con un pensamiento más crítico, ¿no? Después viene Victoria Sao, otra definición que a mí me gusta mucho, y habla de el feminismo es un movimiento social y político, como muchas de ustedes lo dijeron, que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o como colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones. A mí lo que más me gusta de esta definición es cuando habla de la toma de conciencia, ¿no? De que podemos tener esa toma de conciencia de cuál es nuestra posición histórica de las mujeres, de opresión, dominación y explotación, de las mujeres en la generalidad, o sea, no es una mujer, sino como colectivo, y cómo tomamos conciencia de eso, porque entonces hay muchas mujeres que no tienen esa claridad, ¿no? Que pueden pensar que su lugar o su posición, y aunque vivan en la opresión y la dominación, es como lo que les toca, sin una toma de conciencia de que podría ser distinto. Luego Mary Nash también tiene otra definición: el feminismo es como un motor que va transformando las relaciones entre los hombres y las mujeres, y su impacto se deja sentir en todas las áreas del conocimiento. Entonces, Victoria Sao habla de toma de conciencia. Esta mujer, Mary Nash, ella habla sobre la transformación y dice, el feminismo es capaz de percibir las trampas de los discursos que adrede confunden lo masculino con lo universal. Cuando hablan de lo masculino como lo universal, ahí estamos hablando de androcentrismo, ¿no? El hombre como la medida de todas las cosas. Y el androcentrismo se da en cosas, en temas, en asuntos, en ámbitos súper trascendentes y en cosas bien pequeñitas. Por ejemplo, el tamaño del celular también está diseñado en función de la mano de los hombres, que es un poco más grande, ¿no? O si pensamos ahora en temas más novedosos como las vacunas del COVID, todas vimos y todos vimos cómo las vacunas se documentaron cualquier cantidad de efectos secundarios, y fue hasta que las mujeres empezaron a reportar anomalías en sus periodos menstruales en que se empiezan a documentar, pero apenas hasta ahora, ¿no? O sea, seguimos en un mundo androcéntrico donde el hombre es la medida de todas las cosas en todas las áreas del conocimiento. Y entonces esta mujer dice que aquí vamos a hablar de transformación. El feminismo busca transformar. Y finalmente, ONU, les traigo una definición de ONU Mujeres. Digo, hay muchas definiciones de feminismo, yo les traigo algunas. ONU Mujeres, que tiene una definición, digamos, más institucional, como ellas son. El feminismo es en principio lucha por la equidad de género y el reconocimiento de las mujeres como personas físicas y sujetos de derecho, ¿no? Porque hace rato ustedes hablaban, alguien de ustedes dijo que las mujeres no teníamos derechos. Entonces, la ONU habla en su definición de que somos también sujetos de derecho, sostiene que ningún ser humano debe ser privado del bien o de derecho de alguna a causa de su sexo, y busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres, ¿no? Esta definición obviamente es como más, pues más apegado a los textos, a la teoría y así. Pero me gustan las definiciones de Victoria Sao y de Mary Nash porque son más reflexivas, ¿no? Como que tienen estos componentes que a mí me invitan a pensar cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y entonces podemos afirmar que el feminismo tiene varios componentes indispensables, ¿no? El feminismo, en cualquiera de sus definiciones, propone para las mujeres libertad para decidir. Libertad para decidir. Y esto quiere decir que las mujeres pueden decidir lo que ellas quieran para su propio proyecto de vida. Esto quiere decir que
no solamente habla de las mujeres que quieran trabajar o las mujeres que quieran estudiar, también el feminismo propone la libertad de decidir para las mujeres que quieren ser amas de casa, que quieren ser madres, ¿no? Y eso me parece importante, porque de repente pareciera que todo el feminismo es hacia afuera, ¿no? Las mujeres que salen afuera de estos hogares, pensando siempre como el hogar como un espacio de claustro, ¿no? Que quita libertad. Y sí creo que ha sido, históricamente, sí creo que los hogares han sido eso para las mujeres y también creo que han sido espacios también de violencia. Pero también es cierto, y por encima de eso, que el feminismo defiende la libertad para decidir. Otro componente es, por supuesto, la igualdad entre mujeres y hombres, y con la igualdad no se refiere a que mujeres y hombres sean iguales, sino que tengan igualdad de condiciones. Habla de transformación social y mental de manera individual y colectiva. Y aquí, en esta transformación, podríamos hablar de muchas cosas y me viene a la mente esto que ustedes estuvieron mencionando hace un momentito sobre los estereotipos, ¿no? En la medida en la que podemos cambiar los estereotipos de las mujeres en los medios, en la iglesia, en el mercado, en todos los agentes que construyen el género, ¿no? En el Estado, por ejemplo, entonces podríamos hablar de esa transformación. El feminismo también cuestiona y es un componente indispensable de cualquier postura feminista, el ejercicio del poder, cuestionar el ejercicio del poder. ¿Quién tiene el poder y cómo se está distribuyendo y cómo se está ejerciendo? En cualquier espacio, incluso en este espacio, ¿no? Donde nosotros estamos en un espacio de aprendizaje, ¿cómo podemos hacer que nuestro aprendizaje sea más horizontal, ¿no? En lugar de tan vertical, y esto tiene que ver con cuestionar el poder, ¿no? Porque ciertamente un docente en cualquier clase tiene cierta posición de poder, y yo por eso empecé con mucho cuidado diciendo que el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que tengo la verdad absoluta, ¿no? Porque entonces podríamos horizontalizar nuestro proceso de aprendizaje y aprender los unos de los otros. Otro elemento es la conciencia, como venía diciendo Victoria Sao, la toma de conciencia. ¿Cuántas mujeres a nuestro alrededor estamos invitando constantemente a que piensen y repiensen y reflexionen justo sobre estas posiciones y estos obstáculos y cómo podemos decidir distinto, ¿no? Porque entonces ya no somos mujeres igual a madres como destino de vida o mujer igual a ama de casa como destino de vida, sino tener una conciencia para poder decidir en libertad. El feminismo cuestiona, incomoda, el feminismo es impertinente, el feminismo pues hace este llamado también al respeto de los derechos, no solo de las mujeres, sino en general de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es algo bien loable del movimiento y siempre se ha hablado de derechos, de sujetos de derecho, ¿no? Y yo creo que a partir del feminismo se empieza a expandir como un pensamiento a favor de los derechos de otros sujetos de derechos, ¿no? Los derechos de los niños y las niñas, los derechos ahora de todas las corrientes LGTBI, TTQ y todos los demás grupos, en fin, el derecho de las personas de todas las razas, en fin, yo creo que desde el feminismo empieza como una conciencia mucho más activa en favor de los derechos. Y finalmente decir que el feminismo es multidimensional, tiene muchas dimensiones, podemos hablar del feminismo y sus incursiones en la vida privada, en la vida pública, en la ciencia, en los deportes, y cómo se ha dado desde distintas disciplinas y desde distintas dimensiones del pensamiento, un movimiento feminista que intenta, ¿no? Que intenta desde todos los espacios poner este tipo de cuestionamientos. Tenemos aquí de Wendy, el feminismo siempre va a incomodar porque cuestiona lo sistemático. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos algunos mitos, o sea, hay muchos mitos sobre el feminismo, pero muchos, muchos, muchos. Yo les traje solo algunos, si se les van ocurriendo otros mitos,
o si ustedes creen que no son mitos, escriban en el chat y seguimos esta discusión. Las feministas buscan ser iguales a los hombres. Pues no, por eso es un mito, ¿no? En realidad no. Hablábamos de igualdad, de condiciones de igualdad sustantiva, pero no ser iguales a los hombres, porque además tenemos necesidades distintas, ¿no? Y aquí podríamos estar hablando también de necesidades básicas y estratégicas de posición y condición, que son términos de teoría feminista que nos permiten justo mirar que no es lo que estamos buscando, ¿no? Las mujeres ser iguales a los hombres, no, más bien, y aquí podemos hacer muchas reflexiones de cómo las mujeres han tenido que masculinizarse, no sé si esa palabra está bien, para poder tener acceso a algunas condiciones de los hombres. Por ejemplo, en los espacios de las empresas o en los espacios incluso de gobierno, ¿no? En ciertas esferas, no solamente es la vestimenta, el traje sastre, los colores serios que son tradicionalmente masculinos, sino también las formas, ¿no? Las formas en las que se vinculan las mujeres, que son un poco más masculinas, cómo se ejerce el liderazgo, el poder, mucho más jerárquico, mucho más vertical, arbitrario, ¿no? Que tradicionalmente son formas masculinas y que tiene que ver con conseguir y sostener esos espacios, ¿no? Esos espacios de las mujeres en estos lugares, justo como lo dice Carlos, muchas mujeres desde liderazgo, sí, ¿no? Sí. El feminismo es lo contrario a lo femenino. Este es otro mito que hemos escuchado muchas veces y no necesariamente es lo contrario a lo femenino. Se ha dicho que las feministas son lesbianas, que las feministas no son femeninas, no odian a los hombres, ¿no? Y en realidad no, en realidad como ya lo hemos dicho, el feminismo cuestiona el patriarcado que históricamente ha sido construido por los hombres. Eso no quiere decir que no haya mujeres que ejercen el patriarcado, ¿no? Porque las hay y estoy segura que todos los conocemos. Más bien es como dar a cada uno el lugar que corresponde, ¿no? Y es esta lucha por la igualdad que también tiene un montón de beneficios para los hombres, ¿no? El feminismo defiende la superioridad de las mujeres, ¿no? Tampoco ese es un mito. Las feministas son unas histéricas y aquí viene esto que decían ustedes, que no son las formas, ¿no? Que es algo que se ha venido escuchando mucho en los últimos años, que estas no son las formas y estas no son las formas. Y pues yo no sé si son las formas, pero sí sé que pues no ha habido otras formas, ¿no? Que se han agotado como otros canales de discusión, que se han agotado otros canales de interlocución y que, bueno, que pues estamos llegando a estos niveles. El feminismo es lo contrario al machismo, ¿no? El machismo tiene que ver con el ejercicio violento del poder de hombres por ser hombres. El feminismo tiene que ver otra vez con estas definiciones que hemos estado hablando de la igualdad. Y otro gran mito es que ya estamos en igualdad de condiciones, que no necesitamos más feminismo. Yo no sé si a ustedes se los han dicho, pero a mí me lo han dicho en muchísimos foros. Yo no sé qué tanto pelean, si ya estamos trabajando hombres y mujeres por igual, si ya tienen espacios de trabajo en todos los ámbitos, pero en realidad cuando miramos las cifras, algunas, como las que les presenté al inicio de esta sesión, pues podemos ver que todavía nos falta un gran camino, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurren más mitos, otras cosas que hayan escuchado sobre el feminismo. ¿Alguna otra idea que quieran compartir? Dice Carlos que este último punto lo podríamos abordar desde la parte interseccional, que sí que lo vamos a ver, no sé si hoy o mañana, el tema de la intersección. No sé si alguien más tiene alguna opinión. Pero bueno, ahí me van escribiendo, por favor. No me dejen aquí sola. Feminismo o feminismos. También se habla ahora mucho de los feminismos, ¿no? Y aquí les traje también un breve texto. El feminismo es concebido de forma distinta en función de las etapas históricas. Otra vez vamos a la evolución histórica, del momento histórico,
que hemos venido diciendo, y el territorio al que atiende, por lo que se ha venido desarrollando de una forma concreta y adoptando diversas filosofías y estrategias en función del momento y del lugar. Entonces el feminismo se reconfigura todo el tiempo y por eso se habla de los feminismos en lugar del feminismo en singular, y hay muchas corrientes ahora, ¿no? del feminismo, que además el debate se ha hecho muchísimo más plural y mucho más participativo a raíz de las tecnologías. Entonces, por esta razón es posible, digamos, a juntar mujeres de distintos lugares con distintas corrientes de pensamiento y hacer cada uno un feminismo. Yo no diría que cada mujer ejerce un feminismo, porque también he oído eso, ¿no? Que cada mujer tiene su propio feminismo. Yo creo que hay corrientes como claras y ahí muchas veces las que son feministas pues van transitando y tomando de aquí cierta filosofía y de acá otra y así. Más o menos así. Les traje un videíto también, no sé si ustedes quieren compartir algo en lo que cargo este videíto. Ahí lo escuchan, por favor me avisan. La activista social y actriz de Hollywood Jane Fonda sostiene: el feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena. Pero cuando hablamos de feminismo, muchos hombres y algunas mujeres lo ven como algo que no debería existir. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿por qué existe el feminismo? Lo primero que hay que aclarar es que el feminismo es diverso. Las diferentes corrientes y personas involucradas no están de acuerdo ni en todas las metas ni en los medios para lograrlas. El feminismo es un movimiento plural que, sin embargo, tiene un núcleo central compartido: liberarse del sistema patriarcal y lograr así la igualdad de derechos y condiciones entre los géneros. Entonces, ¿no son ya hombres y mujeres iguales en derechos y condiciones? En otro video hemos hablado sobre lo que nos hace iguales y diferentes a los géneros, y que, aunque seamos biológica y físicamente distintos, tenemos los mismos derechos. Si bien es cierto que en algunas ocasiones las mujeres han sido líderes sociales o culturales, como Cleopatra, Juana de Arco o Sor Juana Inés, a lo largo de la historia las mujeres han estado relegadas. Incluso culturalmente se les ha discriminado. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que eran un hombre incompleto. Hasta creía que tenían menos dientes que los hombres. Y decía que su naturaleza era solo obedecer. Y las ideas bíblicas de que las mujeres son impuras y causantes de pecado tampoco las ayudaron mucho. La mera idea falsa de que las mujeres son inferiores ha hecho que durante milenios estén un paso atrás en cuanto a derechos y oportunidades. Hace apenas 100 años, en la mayor parte del planeta, a las mujeres no se les permitía votar, vestirse como quisieran, decidir con quién casarse o estudiar. Y lo más lamentable es que aún ahora, en pleno siglo XXI, hay mujeres que todavía no pueden hacer varias de las cosas anteriores. Pero ya desde el siglo XIII, Guillermina de Bohemia señaló que la Iglesia Católica no redimía a las mujeres, dejándolas de lado e incluso culpándolas de los pecados. Planteó crear una iglesia de mujeres. Para ellas lo femenino era sagrado y propuso ser la reencarnación de Dios en la tierra para la mujer, como lo fue Cristo para el hombre. Por sus ideas heréticas, fue quemada en la hoguera en el año 1281. Otro grupo que también sufrió tortura y muerte fueron las brujas, que no eran las viejas malvadas de los cuentos, sino curanderas que buscaban acceder a la sabiduría y que fueron perseguidas por intentar ser libres e independientes y porque la gente creía que tenían acceso a un poder y un conocimiento que no deberían tener. Entre los siglos XV y XVII, miles de mujeres fueron asesinadas por no vivir como en esa época se esperaba.
sumisas y domesticadas. En la búsqueda de la igualdad, en el siglo XVII, François Poulain de la Barre, un escritor, sacerdote y filósofo cartesiano, dijo: «La mente no tiene sexo». Este joven adelantado a su tiempo publicó a sus 26 años un polémico libro llamado La igualdad de los sexos. De la Barre señalaba que a las mujeres se les había arrebatado lo que era suyo, pero que la desigualdad se podía combatir a través de la educación. Fue en Francia, cuna de la Ilustración, en donde las mujeres se dieron cuenta de que se exaltaban las ideas de la igualdad universal para todos los hombres, pero sin considerar a las mujeres. Es entonces cuando Olympia de Gouges, en 1791, afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Y fue guillotinada por el gobierno de Robespierre. Poco más tarde, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los derechos de la mujer, planteando la igualdad de derechos civiles, políticos, laborales, educativos y a la libre decisión. Estos cuadernos no fueron tomados en cuenta en la Asamblea Nacional de 1789, que proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Aparentemente, las mujeres no eran seres humanos ni ciudadanas. En el siglo XIX, también en Francia, Flora Tristan defiende los derechos de la mujer con las demandas obreras, afirmando: «Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser». El origen de la palabra feminismo es interesante porque al principio se utilizaba en Francia del siglo XIX en la medicina, en una tesis médica escrita por Ferdinand Valère Fanot de la Cour, en la que se señalaba que muchos hombres enfermos de tuberculosis tenían rasgos infantiles y feministas, como el cabello fino, pestañas largas, piel blanca y blanda, barba escasa. Es decir, se asociaba la palabra feminismo con aquellos hombres poco varoniles. El primero en usar el término para señalar a las mujeres que luchaban por sus derechos fue el escritor francés Alexandre Dumas hijo, cuando publicó un texto titulado El hombre-mujer, pero usa la palabra feminista para burlarse de la posibilidad de que hombres y mujeres fueran iguales. Así, el escrito de Dumas es un texto antifeminista y a partir de entonces la palabra se difundió como una manera despectiva para señalar a las mujeres que luchaban por sus derechos. Sin embargo, la sufragista francesa Hubertine Auclair se apropió de la palabra en 1882 como una forma de reconocer que antes de ella existieron mujeres que había que honrar por su lucha y en algunas ocasiones fueron encarceladas, asesinadas, tildadas de locas, histéricas, como aún ahora se les llama a las mujeres que señalan las injusticias. El feminismo no impone la idea de que las mujeres son mejores que los hombres o que seamos exactamente iguales. No. El feminismo señala que existe el patriarcado, que es cuando una sociedad se organiza bajo el supuesto de que los hombres deben tener mayor autoridad y poder que las mujeres, aunque no sea de manera explícita y solo en la práctica. El feminismo busca un cambio en la forma en la que se estructuran las relaciones sociales para que las mujeres puedan tener acceso a la libertad, al mismo trato y a los mismos derechos que tienen los hombres, que no exista discriminación o peligros solo por el hecho de ser mujer. Eso le viene bien a los hombres porque el patriarcado también impone estereotipos y roles nocivos para los hombres. Luchar a favor de la equidad nos ayuda a construir sociedades más justas. Simone de Beauvoir, escritora francesa y precursora del feminismo, señaló: «El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. No hace falta ser parte de un grupo que sufra injusticias para defender sus derechos». Entonces, ¿el feminismo no es un poco como el machismo, pero al revés? Pues no. El machismo pretende dominar y someter, mientras que el feminismo busca la igualdad de condición entre los géneros. Ahora, si el feminismo busca la igualdad, ¿por qué se llama feminismo y no igualitarismo? Porque es importante nombrar los movimientos para poder identificar lo que hay que mejorar.
El feminismo idealmente no debería existir. Las mujeres no tendrían que estar pugnando por equidad. En una sociedad justa, todos tendríamos las mismas oportunidades. Pero actualmente no se ha alcanzado esa equidad. En América Latina, solo 7 de cada 100 puestos directivos son ocupados por mujeres. En México, 3/4 partes del trabajo doméstico no pagado lo siguen haciendo mujeres y su valor aporta hasta un 23% de la riqueza del país. Solo el 45% de las mujeres tienen acceso a un trabajo remunerado y aún así, en promedio, ganan un 16% menos de lo que ganan los hombres. En América Latina, 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada, herida o asesinada por su pareja. ¿No crees que esto debería cambiar? Innumerables mujeres han aportado a abrir camino para que otras mujeres puedan gozar de sus derechos humanos e incursionar en la ciencia, la política y las artes, inspirando a hombres, mujeres, niñas y niños. El feminismo no es exclusivo de las mujeres. Cada vez hay más hombres que se informan y coinciden con la lucha feminista, y eso es algo positivo para todos. Por eso es tan importante que tanto a niñas como a los niños se les permita aprender las mismas cosas y expresar sus ideas. Esa creencia de que las mujeres solo funcionan para cierto tipo de tareas es errónea y no permite que puedan desarrollarse plenamente. Queremos vivir en un mundo en donde quepan muchos mundos, en donde quepa la igualdad, la tolerancia, la diversidad y la oportunidad para todos y todas de construir una sociedad más justa y pacífica. Curiosamente, si te gustó este video, dale like y compártelo con quien creas que también. Bueno, el link que ya vi que ya lo pusieron ahí, también está, todo esto está en sus materiales, ¿no? Ahí en los materiales que están en la plataforma pueden encontrar esto y pueden encontrar casi todo el contenido que estoy presentando. Algunas cosas he añadido, pero de lo que se van a perder si no vienen es de la discusión. Yo quisiera oírles ahora, después de haber presentado el video y de lo que hemos hablado sobre los preceptos del feminismo, los mitos, qué es y qué no es el feminismo. No sé si tienen alguna reflexión, algo que no sabían, algo que les llama la atención, algo que les gustaría que todo el mundo entendiera, algo que quieran compartir. Sí, América. Sí. Buenas tardes. A mí me llama mucho la atención las estadísticas que abordan en el video. Ajá. Porque creo que son estadísticas a las que pocas personas tenemos acceso y el conocimiento de saber si son verídicos, ¿no? Yo soy tallerista en el Instituto de la Mujer Municipal en Tepic, Nayarit. Entonces estoy dando capacitaciones y talleres sobre perspectiva de género en grupos de presidencia, ¿no? Y de gobierno. Y hace unos días tuve una participación en un taller con comités de acción ciudadana. Había hombres y pues la verdad, si son talleristas también o psicólogas o imparten ese tipo de temas, se darán cuenta que es un tema muy controversial el de la perspectiva de género, porque a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo les presenté estadísticas, los hombres me decían que no era cierto. Y que porque los hombres también hacían qué hacer y los hombres también hacían labor del hogar, y yo les hablaba de que había un gran porcentaje de mujeres mayor que de los hombres. O sea, sí, los hombres también lo hacen. Hay muchos hombres que también ya buscan equidad en las labores o igualdad, pero somos mayoría las mujeres. Entonces yo creo que es algo que a mí me gusta mucho hablar de estadísticas en mis talleres, porque nos muestra una realidad, que porque sí hay hombres muy comprometidos con la igualdad, pero no son la mayoría. Esa sería mi aportación. Sí, América, qué bueno que lo dices. Yo creo que las estadísticas nos permiten, ¿no? Aunque, o sea, cuando atendemos a este tipo de grupos y talleres, hay muchas resistencias, ¿no? Y entonces tú puedes hablar de la experiencia subjetiva de las mujeres y los hombres en ese mismo taller y no es suficiente.
Puedes presentar teorías y puedes presentar autores que lo definen, que lo dicen y de repente tampoco es suficiente. Puedes presentar la súper estadística que contrasta la realidad de mujeres y hombres en lo que sea. El uso del tiempo es muy importante y además se profundizó esas brechas a partir de la pandemia, ¿no? Porque las mujeres estábamos ocupando todas estas actividades de reproducción al interior del hogar, pero no dejaban tampoco de trabajar, entonces fue un gran reto y retroceso para los derechos de las mujeres. Pero de repente tampoco son suficientes, ¿no? Las estadísticas. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los recursos y de todas formas la experiencia sigue siendo bien subjetiva y sigue comprometiendo los privilegios, ¿no? Eso implica cuestionar los privilegios y es bien complicado trabajar muchas veces. Y luego la otra, y de esto también quiero hablar cuando hablamos de la incidencia del feminismo en lo público, es como esta simulación, ¿no? De muchas ocasiones, porque lo hemos visto en la que tenemos hombres, digamos, que son aliados y que ya están en la igualdad. Y entonces me dicen en algunos foros en los que he tenido la oportunidad de estar, bueno, pero es que yo sí creo que los hombres ahora somos más sensibles. Yo, por ejemplo, yo le doy permiso a mi mujer de que salga a veces con sus amigas o así, ¿no? Entonces le da permiso. O dicen cosas como, yo en la casa, o sea, sí participo, yo le ayudo a veces a lavar los trastes o le ayudo a tender la ropa. Entonces la ayuda, no es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Yo ayudo en una actividad que ella es la titular, ¿no? Entonces, creo que es bien complicado y a veces damos 2 pasitos para adelante y 3 para atrás, pero no desistas, América, hay que seguir. Y para encontrar más estadísticas, hay muchas infografías del INCO y el propio INEGI tiene un montón de publicaciones y estoy segura que puedes encontrar más información, y no solo de México, sino a nivel regional. Hay mapas completos donde puedes percibir, donde queda muy gráfico cuáles son las brechas de género en algunos temas como el uso del tiempo. Guadalupe. Hola, buenas tardes. Pues para no alargarme tanto, lo único que quería mencionar es resaltar, ¿no? Esta parte de conocer la historia del feminismo. Es algo de lo que nos hablaba el video, como ciertos aspectos, ¿verdad? Importantes que se han venido pasando a lo largo de la historia. Entonces, creo que resaltar estos puntos es importante, ¿verdad? Ya lo decía una compañera, el conocer de dónde viene nos puede cambiarle el chip, ¿verdad? Cambiar la perspectiva de lo que es el movimiento. Sería todo de mi parte. Gracias, Guadalupe. Hoy y mañana vamos a estar hablando de los distintos momentos históricos. Sonia dice, se ha logrado mucho, pero todavía existe en algunos ámbitos la simulación. Por supuesto. Y vamos a hablar de la simulación. En sus materiales que les preparé, también puse algunas definiciones, algunos conceptos que están relacionados con el feminismo. En el video, de hecho, ya se definió el patriarcado, esta estructura sociopolítica basada en la jerarquía, en lo que los hombres tienen poder, más poder político, más presencia social, más poder al interior de las familias. El androcentrismo es esto que ya hablábamos sobre la medida, el hombre como la medida de todas las cosas, el hombre como centro o protagonista de la historia y la civilización humanas en detrimento de las mujeres. Por esta visión androcentrista de la historia, pues hemos tenido que revisar hacia atrás y dar un lugar también a las mujeres que han hecho aportes importantes en la historia, en la ciencia, en el arte, etcétera, ¿no? Que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo. El machismo, la creencia en la superioridad física e intelectual del hombre respecto a la mujer, micromachismo, conjunto de pequeños actos sutiles de machismo, embrismo, creencia de la superioridad de las mujeres, sexismo, la idea que defiende que las mujeres y los hombres deben desempeñar roles distintos, sexo, género, roles sociales, división sexual del trabajo, división del trabajo no remunerado, desempeñado preferentemente por mujeres,
y el trabajo remunerado desempeñado preferentemente por hombres dentro de una sociedad patriarcal, invisibilidad, suelo pegajoso. Este es un término bien interesante. También es de la teoría feminista. Imposibilidad para escapar del rol social del trabajo no remunerado y de cuidados al que el patriarcado ha reducido a la mujer basándose en estereotipos sociales sexistas asociados al cuidado de descendientes y enfermos dependientes. Se habla de piso pegajoso, de suelo pegajoso, sobre todo en los ámbitos del trabajo. Entonces, digamos que tenemos a algunas mujeres que a lo mejor, o una mujer en particular, que a lo mejor podría acceder a un mejor puesto, pero en una compañía, en una organización, pero es imposible que ella pueda tomar mayor responsabilidad porque implica mayor tiempo fuera de su casa y pues tiene actividades asociadas al cuidado de descendientes y enfermos dependientes. Para poner un ejemplo muy claro, yo tengo un piso pegajoso de 8 años que me impide en muchas ocasiones como poder involucrarme en actividades que requieran más tiempo, ¿no? Y este piso pegajoso no funciona igual para las mujeres que para los hombres, ¿no? Los hombres pueden ir a su trabajo y pueden desentenderse en la generalidad, siempre hablamos de colectivos, ¿no? En la generalidad pueden desentenderse de la dinámica del hogar, no así las mujeres, ¿no? El hecho de que las mujeres estén en un trabajo no quiere decir que el tema del hogar, el tema de cuidados esté ajeno, ¿no? Dice Roxana Bolio, ella es una antropóloga que los hombres entraron las mujeres entraron al hogar, salieron del hogar, perdónenme, las mujeres salieron del hogar, entraron al mercado laboral, están trabajando, están haciendo todas estas actividades que tienen que ver con la generación de un ingreso, pero al revés no sucedió. Los hombres no regresaron a la casa y entonces las mujeres pueden estar afuera, pueden estar trabajando, pueden estar haciendo cosas que históricamente correspondían a los hombres, pero los hombres no renuncian a la sopita caliente, ¿no? Esa tiene que estar hecha. Igual el tema del cuidado de los hijos y las hijas. Y más allá de una exigencia del esposo, es una exigencia social, ¿no? Y tiene que ver con el hombre como la medida de todas las cosas. El hombre es un buen padre en la medida que trabaja todo el tiempo, pero las mujeres que trabajan todo el tiempo tienen un juicio negativo. Entonces de ahí viene lo de piso pegajoso y la doble jornada del trabajo, que es un conjunto de horas de trabajo realizado por las mujeres en el ámbito público, digamos en una empresa, en una fábrica, donde tenga que estar, y el ámbito privado de trabajo doméstico no remunerado dedicado a las tareas del hogar y al cuidado. Entonces, se le llama doble jornada laboral porque entonces las mujeres trabajan afuera, llegan a su casa y empiezan a hacer la segunda jornada que tiene que ver con los trabajos reproductivos. Carlos, ¿tenías ahí algún comentario? Sí, esta parte, no lo conocía tal cual el concepto de suelo pegajoso, pero el otro día lo tocábamos en un taller que tuvimos por ahí virtual, de cómo a la mujer se le impone el rol de cuidadora y cómo cuando la mujer sale a trabajar, se le puede etiquetar, ¿no? Como mala madre, como mala mujer. Y también es interesante porque lo checábamos en ese mismo taller, en ese mismo foro de empoderamiento, de cómo la mujer de alguna manera se empodera, así entre comillas, porque el feminismo o parte del feminismo ve el empoderamiento como un engaño, de que, o sea, la mujer ya le entró a todo y el hombre, o los hombres nosotros, pues nos seguimos quedando en el mismo rol, ¿sí? No nos queremos involucrar en la crianza, no nos queremos involucrar en el rol doméstico, en la parte también de la sensibilidad de nosotros mismos. Entonces, hasta ahorita escucho el término tal cual así, de suelo pegajoso. Sí, Carlos, cuando hablas del trabajo de las mujeres, o sea, la incursión de las mujeres en el mundo laboral, se habla mucho de piso pegajoso y techos de cristal, y tiene que ver con eso, ¿no? Con las mujeres que no acceden a puestos de mayor jerarquía o mayor responsabilidad. Por ejemplo,
¿Cuántas mujeres conocemos que trabajan medio tiempo, ¿no? O que no aspiran a tener grandes cargos justamente porque tienen que cuidar de los hijos y las hijas? Y ese camino es mucho más libre para los hombres, ¿no? Ellos sí se pueden involucrar de tiempo completo en trabajos que les exijan más y pueden seguir creciendo laboralmente, jerárquicamente, tener promociones y demás, que pueden asumir mayores responsabilidades porque no tienen que regresar a cierta hora a su casa a las labores de cuidado. Y ahí es cuando se habla del siguiente término: corresponsabilidad, participación igualitaria y no sexista entre hombres y mujeres, entre el trabajo no remunerado, ¿no? Ser corresponsables, no es que los hombres ayudan, y conciliación, capacidad de compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo remunerado y superar la doble jornada. Yo veo muy pocas prácticas de conciliación realmente exitosas para compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo remunerado. Yo en general, mi experiencia con las mujeres que conozco, que están cerca de mí, que trabajan en lugares donde yo trabajo, así, la conciliación es más bien una fantasía, ¿no? En general es como la doble jornada de trabajo y vemos cómo las mujeres están en oficinas o en fábricas o en escuelas trabajando o están en oficinas de gobierno, en fin. Y el hecho de que estén ahí dedicadas a una acción no quiere decir que está de lado la vida doméstica, ¿no? En los casos más privilegiados están llamando a la mamá, a la tía, a la empleada doméstica: oye, te encargo que saques de la lavadora, o por favor, pon a cocer unas papas, yo qué sé, ¿no? Cuando hay alguien que puede apoyar. Pero en general esa frontera que es tan clara en el trabajo de los hombres no sucede así para las mujeres. Perla, adelante. Perla. Creo que Perla levantó la mano, pero no sé si me escucha. Bueno, mientras se reporta, yo sigo con algunos otros términos: misoginia, desprecio machista hacia las mujeres; misandria, desprecio hembrista hacia los hombres; empoderamiento, dispositivos socioculturales que apoyan, favorecen y empujan a la mujer a reconocer y usar sus propios recursos para tomar decisiones individuales, sociales y políticas. Sí creo que el empoderamiento de repente ha sido, como bien lo dijiste, Carlos, una plataforma medio mal usada, ¿no? Y donde hemos prometido cosas que no han sucedido también. La perspectiva de género es esta metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres por razón de género. Esta perspectiva de género es importante reconocerla como eso, como una metodología, ¿no? Y tiene herramientas muy claras y muy técnicas para poder identificar, cuestionar y valorar esa discriminación, y para poder incluir este enfoque de género, ¿no? En las decisiones, en los recursos, en fin. Acción afirmativa, conjuntos de medidas temporales, y esto es importante que lo digamos así: las acciones afirmativas son un conjunto de medidas temporales para corregir desigualdades. Y digo temporal porque también todas hemos escuchado esta idea de que las acciones afirmativas son discriminación positiva, o hemos escuchado que no es justo porque las mujeres tenemos un día de la mujer y los hombres no tienen un día del hombre, y que todos los recursos que se están destinando a la atención de violencia contra las mujeres, pero los hombres también son violentados. Todo eso es verdad, pero entonces tenemos que regresar a esta definición. Son medidas temporales para corregir las desigualdades. Y cuando vengan estos cuestionamientos de por qué los hombres no, me parece que también aquí tenemos que pensar que como colectivo los hombres no han hecho este trayecto, este camino para visibilizar sus propias necesidades, ¿no? Yo creo que esto es algo que también las personas que nos acompañan el día de hoy, que son talleristas, seguramente lo escuchan un montón, ¿no? ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué no hay instituciones específicas? Yo creo que ahí hay una lucha muy legítima, pero tienen que hacer ese trabajo colectivo de visibilizar sus propias necesidades, y eso no ha ocurrido. Su demanda es a partir de el
rechazo al movimiento feminista, ¿no? Y a todas las acciones que se hacen a favor de las mujeres, no específicamente que tienen que ver con sus propias necesidades. Y vienen otras definiciones. Esto lo estoy leyendo directamente de sus materiales. Manspreading, cuando los hombres ocupan un área excesiva sentándose con las piernas muy separadas. A mí me encanta que ya hay estos términos, ¿no? Cuando los hombres ocupan esta área excesiva sentándose con las piernas muy separadas en las salas de espera, cine, teatro, transporte público. Y aquí hablamos otra vez de la recuperación del espacio público, la revictimización, violencia, en fin, hay un montón de términos ahí que yo les puse como una referencia. Seguramente hay otras definiciones, pero creo que esto les puede pues dar una luz para los términos que se ocupen en el diplomado y en cualquiera de sus otras actividades que estén haciendo en estos temas.